manera alternada. La palabra de nuestro Dios dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque la imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra, y multiplicaos en ella. Y habló a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estaré con las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Amén. Entonemos la alabanza al servicio. El mundo es de mi Dios, número 224. El himno número 224, El mundo es de mi Dios. El compositor es Franklin L. Shepard y la letra es de J. Pablo Simón. Aleluya.
puestos de pie, vamos a dar la bienvenida a la palabra de nuestro Dios, que en este domingo está a cargo de su siervo, el estudiante en teología Alejandro Reyes Campos. Demos la bienvenida. Vamos a abrir la escritura, hermanos, en la primera carta a los Corintios, primero a los Corintios, capítulo 10, versículos del 23 al 33, y lo vamos a leer, como ya es costumbre, alternadamente. Dice así la palabra del Señor: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque el Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os quiere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué es de ser censurado por aquello de que doy gracias? Sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis con otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Dios soberano, estamos delante de tu presencia, Señor. Aún, Señor, con nuestras debilidades y nuestros pecados, Señor, que tú has tenido a bien perdonarnos por medio de la oración y por medio del sacrificio de nuestro amado Jesucristo. Te pedimos, Señor, que esta palabra que tú tienes para tu pueblo, que sea de republicar, que sea de bendición, de edificación y de exhortación. Habla a nuestros corazones, Señor, y que seamos, Señor, atentos, y que lo que escuchemos también lo pongamos por obra, para así glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por reunirnos. Gracias por juntarnos una vez como pueblo tuyo, y que nos vemos una vez más cara a cara todos los que estamos aquí. Te pedimos que en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo, sea glorificado tu nombre. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema, como ya saben, es la vida como servicio. El tema reformacional que hemos iniciado recientemente es del oficio del hombre. En una primera parte hemos hecho mención que esta importante enseñanza escritural tiene implicaciones prácticas para nuestra vida, como de hecho lo es con toda la doctrina bíblica, que ha caído casi en el olvido. Hemos hecho mención al respecto de cuáles han sido las consecuencias de este olvido, aunque no hemos sido exhaustivos en ello. Lo haremos con más amplitud al tocar más de lleno el tema, tocando el significado y las implicaciones del oficio. Como es bien dicho, todo presbiteriano y reformado, apenas se menciona la pregunta y respuesta 1 del Catecismo Menor, y la repetimos constantemente, que dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? El Catecismo Mayor
de Westminster tiene una pequeña diferencia. Y dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el fin principal y más noble del hombre? El fin principal y más noble del hombre es de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Hay una pequeñita diferencia entre el catecismo menor y el mayor. Y eso es lo que se va a tratar. La vida como servicio. ¿Cómo hemos de servir en el reino del Señor? Como cristianos, creemos firmemente lo que nos enseñan las Escrituras, que el hombre no es un ente que existe por casualidad, sino por el expreso designio de Dios. Esto no es una expresión de palabras solamente, sino la afirmación de una verdad que fundamenta nuestra vida en una visión de cada uno de sus aspectos. Si el hombre rechaza la enseñanza de la Escritura, ese rechazo tendrá también su efecto en cómo el hombre ordena y vive su vida. La evidencia está en la secularización que está experimentando la sociedad actual. Vemos cómo el hombre no se considera como alguien que vive bajo la autoridad, es más bien se niega a vivir en sujeción a cualquier autoridad que no sea la suya propia. Este principio se expresa de manera concreta en todas las relaciones humanas, porque siempre una sociedad refleja la expresión de su vida concreta, los principios que gobiernan su corazón. Y en muchas ocasiones los cristianos son influenciados más por la sociedad que nos circuncida que por los principios de la Escritura que confesamos es la verdad absoluta de Dios. Es por ello, hermanos, que para que las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que somos la luz del mundo y la sal de la tierra, se cumplan, debemos primero ser conformados por la palabra de Dios en la renovación de nuestra mente. Dice Romanos 12:2 y Efesios 4:23, que debemos de reformar nuestra mente y ver a Dios en nosotros y a nosotros mismos en relación con Dios como quiere que nos veamos. Y lo que es fundamental para ello es considerar el propósito por el cual fuimos creados. Es así que entonces la proposición de este día es: la vida del hombre tiene como propósito principal el servicio. Las Escrituras son claras al enseñarnos que la existencia de todo el universo y la existencia del hombre mismo no se deben a ninguna mera casualidad. El universo tampoco se ha autogenerado, como es la idea muy divulgada hoy en día. El texto con el cual inicia la Escritura nos dice que todas las cosas que existen porque Dios las ha creado, y las ha creado con un propósito bien definido. Dios en su palabra pues nos dice que todo lo que existe fue creado. La doctrina de la creación es una doctrina claramente y distintivamente escritural. El cántico que entonan los 24 ancianos al que está sentado en el trono le dicen: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Y esto nos lleva al primer punto: el llamamiento original a todo hombre. Busquemos Génesis 1:26, hermano. Yo sé que ya lo hemos leído constantemente, pero como dice el tema de nuestro oficio y por qué fuimos llamados. Génesis 1:26. ¿Qué dice, hermanos? ¿Alguien lo puede leer?
El hombre es parte de toda esa obra de creación, pero a la vez, la misma escritura al narrar la creación del hombre coloca un énfasis particular. Dos cosas se destacan de esto. En primer lugar, que Dios hace un alto y toma consejo consigo mismo. Esto es, escuchamos al Dios Trino decir, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ninguna otra criatura fue creada a la imagen y semejanza de Dios. Y en segundo lugar, que Dios hizo al hombre con el propósito de darle un lugar de dominio o señorío sobre el resto de la creación. El conocido pasaje que hemos leído veces anteriores es el Salmo 8. Lo hemos citado varias veces. Hace eco a este pasaje de Génesis 1:26. El salmista reconoce que el hombre fue hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. El hombre ocupa un lugar especial en el orden de la creación. Dios le ha dado señorío sobre la obra de sus manos. Se puede decir que toda la creación fue hecha para servir a Dios. El mismo libro de los Salmos nos da muchos ejemplos al respecto. El Salmo 148 se exhorta a la creación a alabar a Dios. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas luces, estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creadas. Todas las criaturas existen por la voluntad de Dios y están sujetas a su voluntad. Pero no con todas las criaturas Dios establece un vínculo de comunión tan especial como lo hace con el hombre. Cuando Dios, una vez que hubo creado a Adán y a Eva, se dirige a ellos, les menciona el lugar que han de ocupar en la creación y la tarea que han de llevar a cabo. Esto lo hemos visto en Génesis 12, 1, 28, 30 y 2, 15. Son algunos ejemplos. Con esto podemos ver que Dios designa al hombre y solo al hombre como su siervo y oficial. Es decir, alguien que en servicio de Dios ha de ejercer autoridad o señorío sobre el resto de la creación. El hombre no es el dueño, es el siervo del dueño, y en su nombre ha de ejercer ese gobierno para gloria de Dios y para el bien del resto de las criaturas. Es a esta relación que el hombre tiene para con Dios al que llamamos oficio. Una relación que no es inherente a la naturaleza del hombre mismo, sino al expreso mandato de Dios. O sea que lo que somos, donde estemos, el oficio que tengamos, nos puso Dios ahí y nos los dio Dios donde estamos para gloria de su nombre. Médicos, arquitectos, ingenieros. Para eso nos llamó Dios, para eso nos creó. Como decía el hermano Hugo, aunque hay unos que no son creyentes, pero aún así sirven en la obra de Dios. ¿Sí? Aunque lo nieguen y lo rechacen. Pero nosotros como hijos, por eso dice, honorables debemos de glorificar a Dios. Y como hemos dicho y como dice el apóstol Pablo, porque en Él vivimos, somos y nos movemos. Nadie se da vida a sí mismo. Otra diferencia que ha de notarse entre el servicio del hombre y el resto de las criaturas es que el hombre es llamado a cumplir con ese servicio de forma voluntaria, consciente y deliberada. Dios se dirige a él con un mandato. Del resto de las criaturas se dice, por ejemplo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él,
sobre la tierra, y fue así. El árbol es lo que es y produce lo que produce, porque la ley de Jehová lo ordenó. Sin embargo, una vez que Dios hubo creado al hombre y estando cara a cara, se dirige al hombre con mandatos que claramente exigen una respuesta. El hombre ha de escuchar a Dios, entender lo que Dios le está mandando que haga y luego voluntariamente responder de manera consciente y deliberada, no como un acto automático. Como un acto automático. Esto que nos dice la Escritura tiene dos implicaciones para el hombre. Primero, responsabilidad. La existencia del hombre está calificada por este principio porque su existencia tiene un vínculo inalienable con el Creador. De todo lo que hace el hombre es responsable para con aquel que lo creó. Somos responsables delante de Dios, no solo los cristianos, sino todo ser humano. Podemos citar aquí el versículo 1 del capítulo 24 de los Salmos, que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. 2. La esencia del oficio depende del mandato divino. Esta relación entre Dios y el hombre no es inherente a la naturaleza del hombre mismo. El hombre no tiene derecho inherente de ejercer autoridad sobre el resto de la creación, sino que esto solo es posible porque Dios lo ha establecido. Existe pues por mandamiento divino. Entonces, somos por mandamiento divino ingenieros, arquitectos, médicos, porque así Dios lo estableció y nos dotó para ello. Y ahorita vamos a ver por qué dice que nos dotó para ello. Un ejemplo puede ayudarnos a discernir este punto. Tomemos el caso de la paternidad. A menudo se escucha decir que el niño debe respetar a su padre y a su madre, por el solo hecho de haber sido engendrado por ellos, y que por lo tanto le debe todo a ellos. Si el niño pregunta a sus padres por qué le llaman la atención, lo corrigen y lo castigan, la justificación presentada es: porque soy tu padre o yo te di a luz. Es decir, por el solo hecho de haberte engendrado. Olvidamos que el ejercicio de la autoridad en cualquier oficio solo se encuentra en la voluntad y la ordenanza de Dios. Dios, en su soberanía manifestada en el gobierno y preservación de su creación, a la cual llamamos providencia, hace que las personas se vuelvan padres y por lo tanto todo hijo debe mostrar reverencia y amor y fidelidad a sus padres, como lo ordena el quinto mandamiento. Y todo padre debe tener presente siempre que su autoridad no descansa en el hecho de la procreación en sí, sino en la asignación y la voluntad de Dios. Y esto nos lleva al segundo punto. Todo servicio procede de la vocación primaria dada al hombre. A manera de ejemplo, hemos hecho mención del caso de la paternidad. Es como una aplicación del principio general que hemos mencionado en el punto anterior. El mandato cultural es todo inclusivo. Cultivar y cuidar el huerto implica el desarrollo y cuidado de todas las relaciones humanas, porque esas también han sido dadas por Dios. Hemos descrito el oficio en términos generales, pero cada persona ocupa un lugar propio y le es dada una tarea propia dentro de todo el ámbito de la creación. Esto significa que las relaciones humanas se caracterizan porque algunos ejercen autoridad y otros
están bajo autoridad. Por ejemplo, los padres ejercen autoridad sobre los hijos, los profesores sobre los estudiantes, el patrón sobre los obreros, el Estado sobre los ciudadanos, etc. ¿Qué es lo que dicen las Escrituras al respecto? El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Roma, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No es que algunas personas tengan derecho inherente a ejercer autoridad sobre los demás. El ejercicio de autoridad no es una demostración de fuerza. No es que los padres, por haber engendrado o por ser más fuertes, tienen derecho a ejercer autoridad sobre los hijos, o porque el esposo someta a su esposa a ser el más fuerte. En ninguna manera. El que tiene autoridad la tiene en razón del oficio que Dios le ha dado, y es para glorificar a Dios y para provecho y bienestar de su prójimo. Cuando esto se olvida, en lugar de provecho tenemos destrucción. Y ahí los ejemplos de violencia e injusticias que sufren las personas por parte de quienes más bien han sido llamadas a servirles y cuidarles. Porque el que ejerce un oficio lo debe ejercer para servir a Dios, pero también para servir a su prójimo. Que nuestro oficio sea ese, que se manifieste en nuestro ejercicio de oficio donde laboramos, que estamos para servir, no porque tengamos autoridad vamos a hacer lo que querramos. Todo servicio dado a personas o cualquier autoridad entre los hombres refleja y procede de aquel servicio el cual Dios llamó al hombre y para el cual lo creó. Punto 3 dice: los ángeles fieles son ejemplo del servicio. Para ilustrar más aún lo que hemos estado diciendo, tomemos el catecismo de Heidelberg en su pregunta y respuesta 124, que dice al comentar sobre la oración del Señor y particularmente de la tercera súplica. ¿Cuál es la tercera súplica? Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, haz que nosotros y todos los hombres renunciemos a nuestra propia voluntad y con toda humildad obedezcamos la tuya, que es la única buena, para que cada uno de nosotros cumpla su deber y su vocación tan fiel y gozosamente como lo hacen los ángeles en el cielo. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos repetido como cristianos esta oración y por lo tanto hemos hecho también esta súplica: hágase tu voluntad? Pero cuán pronto nos olvidamos del significado y las implicaciones de la petición que estamos haciendo. El catecismo interpreta esta petición poniendo a los ángeles como ejemplos de servir a Dios. Debemos seguir el ejemplo de los ángeles en el cumplimiento de nuestro oficio. En primer lugar, dice que renunciemos a nuestra voluntad para obedecer con humildad la voluntad de Dios. Nadie puede ser un verdadero siervo de Dios si primero no se ve a sí mismo en esta relación. La voluntad nuestra debe estar sujeta a la voluntad de Dios. El deber del siervo no es hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo llamó a su servicio. Nuestro Señor Jesucristo nos mostró claramente esto, pues aún en los momentos más críticos de su ministerio, en la tierra no buscó lo suyo, sino se sometió consciente, voluntaria y deliberadamente a la voluntad del Padre. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se olvida bien fácil, hermanos. Como cuando uno está en una situación difícil de vida o de muerte, no hay otra, hermanos. No hay de otra, que se haga tu voluntad. ¿Sí?
Y es una bendición, es un gozo el que la voluntad de Dios permita que sigamos viendo. Es un gozo ver la cara de cada uno de ustedes, porque aún en su voluntad Dios permite que nos reunamos para la gloria de su nombre. Pero en una situación de vida o muerte, es difícil tomar una decisión así, y se olvida, porque uno quiere seguir sirviendo con más gracia y con más amor. ¿Sí? Y todo lo que nos impacta este mundo caído nos despega de la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, verdaderamente pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para hacer su voluntad y los propósitos que queremos cumplir, que también sean sometidos a su voluntad. En segundo lugar, el catecismo dice, para que cada uno de nosotros cumpla su deber y vocación, nunca es demasiado hacer énfasis en la vocación del ser humano, porque es muy fácil que antepongamos la voluntad nuestra a la de Dios y nuestros intereses por sobre los intereses de Dios. Recordemos la parábola de las 10 minas. Vamos a buscar Lucas 19, hermanos, por favor. Yo sé que lo hemos leído y lo sabemos, pero he aquí el oficio que Dios nos ha dado. ¿Y por qué razón? ¿Para qué nos ha llamado? Dice el versículo 12, Lucas 19. Dijo pues Jesús, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociado, entre tanto, vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y le enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5, y también este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, he aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y que sigas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que sigo lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo le hubiera recibido los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitad de la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Les dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo digo que a todo aquel que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos, mis enemigos, que no quieren que yo reine sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Ese es nuestro llamado, hermanos. Vemos la obediencia de los siervos, pero hay unos que no están de acuerdo con su Señor, ¿sí? Porque quieren su propia voluntad, quieren practicar y hacer su propia voluntad. ¿Cómo pues entonces va a creer la iglesia del Señor? ¿Cómo pues vamos a ser edificados? Porque somos, dice el apóstol Pablo, que somos el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que pensar muy bien y meditar muy bien en nuestros corazones para que glorifiquemos honorablemente a nuestro Señor. Para que, como dicen, digan que ese pueblo
ama a su Dios, o cómo es que ese pueblo está tan cuidado, ¿sí?, tan bendecido, si no es por su Dios. Lo que tenemos no es nuestro, hermanos, sino que nos fue dado en administración. Así que un día daremos cuenta de esa mayordomía al que es dueño de todo. Por eso precisamente es que el siervo debe conocer la voluntad de su Señor para que la cumpla en el cumplimiento de su deber y vocación. El esposo, como la esposa, deben conocer cuál es la voluntad de Dios para cumplirla en su deber y vocación de esposo y esposa. Los padres de la misma manera deben saber cuál es la voluntad de Dios para la familia y ejercer la paternidad como siervos de Dios. Los gobernantes de la misma manera deben saber que son siervos de Dios y su deber conocer la voluntad del que los puso en autoridad para seguridad y protección de los ciudadanos, etcétera, hermano. Cuando el hombre olvida que es siervo y se proclama a sí mismo Señor, debemos tener cuidado, porque lejos de haber bendición, habrá maldición. En el ejercicio, pues, de nuestro deber y vocación, los ángeles fieles que están siempre prestos para cumplir la voluntad de Dios, deben ser nuestro ejemplo. Como lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 14. Los ángeles son espíritus ministradores que son enviados para hacer la obra de Dios. Entonces, si nosotros hemos sido llamados por Dios al servicio, pues debemos llevar a cabo su obra. En conclusión, hermanos, ¿por qué el tema del oficio es tan importante? Porque la creación y particularmente las relaciones humanas han sido distorsionadas por el pecado. Vemos y hemos experimentado la violencia, las injusticias, los abusos de quienes están en los que están en algún oficio y lo han distorsionado. Debiendo ser de bendición, terminan por ser maldición, pues quienes deben estar seguros bajo su cuidado no lo están, más bien se tienen que cuidar de ellos. Escribe el apóstol Pablo que la creación gime, aguardando la manifestación de los hijos de Dios, es decir, de los que han alcanzado salvación en Cristo Jesús y cuyo ministerio es la reconciliación de todas las cosas. Del ejercicio correcto del oficio depende el futuro del hombre y de todas las cosas creadas que han sido subordinadas al hombre. El hombre existe en relación oficial para con Dios y representa a toda la raza humana. Por lo que haga o deje de hacer, tendrá siempre impacto en toda la creación. Toda la creación o será bendecida o será maldecida. Toda la creación depende para su futuro de si el hombre ha de servir a Dios o no. ¿Cuál es nuestra respuesta, hermanos? El deber y la vocación propuesta por Dios en nuestras manos. Que nuestra oración sea en el tenor de la tercera súplica de la oración del Señor. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Que sean nuestras vidas, amados hermanos, de servicio a nuestro Dios y a nuestro prójimo. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos amas, a pesar, Señor, de que no hemos hecho correctamente las cosas. Danos sabiduría, Señor, para ejercer nuestro oficio donde nos has puesto, para dar testimonio de la luz, de la sal, para dar testimonio de la verdad, y que glorifiquen también ellos tu nombre cuando vean que nosotros hacemos las cosas como tú nos mandas.
Gracias por el oficio que nos has dado, porque es nuestro sustento, de ahí proviene nuestro sustento todos los días, Señor. Gracias, Señor, por la esperanza que nos das de que, pues aunque a veces caigamos en errores, tenemos la oportunidad de volver a ti, Señor. Y tú nos perdonas y nos restauras, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestro oficio sea digno delante de los hombres. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia y tu bendición. En Jesús te lo rogamos, te lo pedimos y te agradecemos todo, Señor, lo que haces. Amén. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por la exposición de su palabra. Quiera Dios que tengamos el corazón dispuesto para no solo escuchar, sino esforzarnos cada día por obedecer. Vamos a ponernos de pie y vamos a entonar la alabanza al servicio Siempre Estoy de mi Señor, número 222. El himno 222, al servicio Siempre Estoy de mi Señor, de la 10ª parte, la Iglesia, su misión y su servicio. Compositor B.D. Ackley y la letra es por Vicente Mendoza.